Vamos a empezar ya. La plataforma Voz de Venezuela, hoy miércoles 14 de octubre de 2020. Hoy, los miércoles, como todos saben, hago el programa con Ballestero, nuestro programa de asistencia ciudadana. Pero hoy va a ser un programa especial. Lo estoy oyendo entrecortado. Hoy va a ser un programa especial y por esa razón y por la situación de Venezuela, de las dificultades con la luz y todos los servicios, mi amigo y compañero de programa no estará hoy conmigo, pero sí un gran invitado que antes de presentarlo voy, por supuesto, a cumplir dándole las gracias a todos los suscriptores que han hecho posible que este canal, La Voz Libertaria de Venezuela, se haya convertido en una ventana, la ventana de la libertad de Venezuela. Y, por supuesto, seguir pidiéndole a todos aquellos que no se han suscrito que lo hagan a través de la campanita y recordarles que es totalmente gratuito. Mi gran invitado, y por qué hoy es un programa especial, porque se trata de un venezolano que no solamente es historia, es un venezolano revestido de principios de moral y que su edad bastante avanzada no lo limita para seguir luchando por segunda vez por la libertad y la democracia de Venezuela. Me refiero al doctor, porque es abogado, Aristieta Granco, que es 1% de los que todavía, gracias a Dios, vive, de los que conformaron en el 58 la Junta Patriótica de Venezuela, que permitió el desalojo del dictador Pérez Jiménez. Bienvenido, doctor Aristieta Granco, a Resistencia Ciudadana. Es para mí un honor tenerlo hoy en nuestro programa. Aquí estamos, chicos, al pie del cañón. Bueno, dispuesto a botear todas las bolas que me pinche. Yo estoy seguro que no solamente las bolas, las rectas, y si pasan de 100 millas, seguro que las va a batear. La primera pregunta, así como, ¿es usted todavía social cristiano del partido de Copey? No, yo milité en Copey. Vamos a echarte el cuento como es. Copey se funda en 1946. Yo estaba todavía en la escuela primaria, en sexto grado, y desde luego que el país estaba sumamente politizado en aquella circunstancia, pues a raíz de la Revolución de Octubre. Y ya yo me politicé a la edad, pues, que te digo, 14 años, 13, 14 años, y coincidió con la fundación de Copey. Yo no me inscribí formalmente en la Juventud Copeyana, sino en el año 48, cuando cumplí los 15 años. Pero yo venía siendo activista, joven activista, un muchacho activista, pues, desde que Copey surgió a la palestra, salió a la palestra. Yo conservo por ahí mi ficha de esa primera inscripción en la Juventud Copeyana. La firmó el secretario juvenil del momento, que era mi amigo Rodolfo Cárdenas. Luego siempre estuve, pues, manteniéndome dentro de las líneas del partido a través del el corto gobierno de Gallegos, el gobierno que siguió de la Junta Militar, después la muerte de Leopoldo Salvó, el golpe de Pérez Jiménez del 52. Y bueno, y durante toda la dictadura, pues estuve en la oposición. Yo casi toda mi vida he estado, pues, en la oposición. El 58, el 57, 58, yo ya en los últimos años de la universidad, pues mantuve mi militancia y mi activismo sobre todo. Yo fui del comité de huelga del movimiento estudiantil de noviembre del 57 y bueno, y me tocó por cosas de la vida representar a Copey en la Junta Patriótica y entonces, bueno, logré pasar, pues, desapercibido o inadvertido. Y bueno, hice lo que pude y lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Eran unas épocas muy diferentes, un clima muy diferente, una dirigencia política muy diferente. Yo llegué a hacer una buena amistad con gente de todos los partidos, inclusive con los comunistas,
que en esa época no eran fascinerosos, no eran gente de principio, que tenían sus ideas erróneas a mi juicio, pero leían, se formaban, discutíamos intelectualmente, no eran unos gángsters, ¿no? Luego vino la democracia por el 58, el gobierno de transición de Larrazábal, nosotros desde la Junta Patriótica que se mantuvo respaldando al gobierno de transición porque era el gobierno que iba a permitir el acceso a la democracia y la celebración de elecciones libres por primera vez en muchos años. Bueno, formé parte del equipo de copellanos que colaboró con Betancourt en el gobierno en el gobierno que se convirtió en Guanábana, porque comenzó siendo un gobierno tripartito en base al pacto de punto fijo. Luego URD se dejó arrastrar por la extrema izquierda urradista, que a su vez se dejó arrastrar por la extrema izquierda de Acción Democrática, convertida en el MIR y convertida en un movimiento guerrillero, igual que la Juventud Comunista, que arrastró a los viejos del partido. Yo recuerdo que los viejos tenían muchas dudas en asumir la actitud que asumió el partido, arrastró por la juventud, que eran ya instrucciones de Cuba, ¿no? Fidel Castro echó bromas en Venezuela desde que llegó al poder, porque la división de Acción Democrática, la constitución del MIR, la creación de la guerrilla urbana, de la guerrilla rural, todo eso fue obra de Fidel Castro, y los dirigentes viejos no querían, pero se dejaron arrastrar por la juventud, tanto en URD como en el Partido Comunista. Donde eso no pasó fue en Acción Democrática, por supuesto tampoco en Copey. La juventud de AD, que estaba totalmente marxistizada, ideologizada, capturada por las ideas comunistas, Rómulo simplemente los excluyó del partido antes que pudieran controlar ellos el partido. Ellos constituyeron el MIR. El MIR era un grupo de jóvenes de Acción Democrática que venían constituyendo un partido dentro del partido, como lo relata Domingo Alberto Rangel en uno de sus últimos libros. Ahí estaba Domingo, estaba Sáenz Mérida, estaba Isabel Carmona, estaba todo lo que fue la dirección nacional del MIR, aquellos jóvenes que se fueron a la guerrilla. Ahí estaba Américo Martín, ahí estaba Pérez Marcano, ahí estaba todos estos que ya son conocidos y que hoy en día muchos de ellos, pues los que quedan vivos están de regreso, ¿no? Yo, que fui compañero, porque yo estaba en el último año de la carrera cuando cae Pérez Jiménez. Yo me graduó y quien me entrega el título es Larrazábal. Ya la Junta Patriótica pues era conocida y estábamos actuando abiertamente en política, pero yo coincidí en la universidad, yo saliendo y ellos entrando, con Américo Martín y con Héctor Pérez Marcano. Hemos conservado la amistad. Héctor está un poquito echado a perder, salió últimamente, pero yo he conversado mucho con él. Ellos están completamente de regreso, ¿no? Ellos se dieron cuenta del disparate en que se metieron y cómo Fidel Castro los utilizó, ¿verdad? A riesgo de su vida. Y algunos de ellos murieron, inclusive. Betancourt tuvo que, bueno, resistir la andanada, la guerrilla urbana, la guerrilla rural. Bueno, aquellos años terribles. Y URD, en lugar de cerrar filas con Betancourt, con un Copey, con el gobierno, lamentablemente Jovito se dejó arrastrar por la izquierda urredista, que estaba formada por Fabricio Ojeda, por José Vicente Rangel, por Cheito Herrera, y prácticamente obligaron a Jovito a salirse del gobierno tripartito. Yo recuerdo que una noche yo iba a cenar, yo regularmente me seguía reuniendo con ellos, con mis compañeros, con Guillermo, con Fabricio, con los mismos. Y una noche íbamos a cenar en el restaurante Miranda, que estaba allá en la avenida Miranda, en Caracas, y llegó Fabricio tarde y nos dijo muy orgulloso, ¿no? Muy jactancioso, no, yo vengo de la reunión del partido, le torció el brazo a Jovito y logramos que aceptara que nos saliéramos del gobierno. Como una gran hazaña. El pobre Fabricio después murió preso, había sido capturado, no aguantó, él intentó ser guerrillero, no aguantó, lo capturaron y se suicidó. Te puedo garantizar que se suicidó, sobre eso se tejieron hipótesis,
Héctor Pérez Marcano, que hoy en día está de regreso, me confiesa que ellos fueron los que inventaron el cuento ahora de que lo habían matado en la cárcel. Como siempre, para crear historias. Exacto. Ahora, muy clásico en la izquierda. pero aparte de esa confesión, yo tuve la fortuna de ser muy amigo y compañero de dominó de un excelente caballero que fue el doctor Figarella. Sucre Figuerela. Es primo de la familia de los Figarella Ciudad Bolívar. Sí. Que Vicente Figarella, que era ficha de URD y que fue durante NP300 años médico forense ahí en Caracas, ¿no? Él tenía unas historias fabulosas y a él le tocó hacer la autopsia de Fabricio Ojeda, siendo urredista y estando ya URD en la oposición. Y él me dijo a mí, don Figarella, yo creo que él decía, porque él era un tipo de mucho humor, a mí nunca se me ha muerto un paciente, porque lo que hacía la autopsia, bueno, que vino José Vicente a presionarlo para que él dijera que había sido ajusticiado y él lo sacó de su oficina y yo no. Fabricio Ojeda se suicidó. Bueno, la ética, hombres de ética que ahora se consiguen muy pocos. Señor Enrique, bueno, cuando hablamos de que usted es historia y... Bueno, el cuento era, si yo fui a Copey, si soy de Copey, no, yo no soy de Copey. Yo seguí en Copey hasta que comenzó Chávez. Yo seguí Copey, seguí en el gobierno o en la oposición o simplemente en la colaboración amistosa con el gobierno sin ser parte de él durante prácticamente todo el periodo democrático, porque yo me entendí bien con Carlos Andrés Pérez en misiones que no eran políticas partidistas, misiones internacionales, y para eso obtuve yo siempre el visto bueno del partido. Ahora, cuando llegó Chávez, que yo empecé a ver en las nuevas autoridades de Copey ciertos devaneos, ¿verdad? Yo dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Me molestó mucho que cuando se reunió el Congreso, que fue electo antes de que Chávez fuera electo presidente, que le iba a tocar la Cámara del Senado a Acción Democrática porque era el partido que tenía más votos y la Cámara de Diputados le iba a tocar a Copey. Y ese acuerdo estaba listo y 48 horas, 48 24 horas antes, de repente Copey salió entendiéndose con el PSV, que no se llamaba así entonces, sino era como el chavismo, y le dieron la presidencia del Senado a un senador del chavismo, que era el coronel Dávila, que hoy en día está Luis Alfonso Dávila, ¿no? Hace tiempo que ya él tiró la toalla con el chavismo, salió con las tablas en la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Y de la presidencia de diputados, que le iba a tocar a Copey, se la dieron a un independiente electo, un neodiputado independiente electo en las planchas de Copey, que fue el ahora muy conocido Enrique Capriles Radón, que se estaba estrenando como diputado. A mí no me gustó eso. Yo protesté muy airadamente en las reuniones de Copey. Seguí viendo cosas, pues no sé, algunos compañeros en las intervenciones decían, no, porque nosotros no sabemos si estamos en el gobierno o en la oposición. ¿Cómo que no sabemos si estamos en el gobierno o en la oposición? Frente a este animal, ¿cómo no vamos a estar en la oposición? Y tiene que ser radical. No, que hay que ver, que hay que darle tiempo, a ver pero ¿qué tiempo le vamos a dar? Si ya está diciendo lo que es. Total, que yo terminé por no recensarme en la última jornada de recenso que hubo. En ese momento Copey lo volví a presidir a Eduardo Fernández y le dije, Eduardo, yo no me voy a recensar en el partido, seguimos siendo amigos, yo seré cristiano toda mi vida, pero no a mi edad, ya yo tenía, bueno, calcule, no más o menos, restando de lo que tengo ahora, los años que hace que ocurrió eso. Yo estoy muy viejo para tener disciplina partidista. Yo me siento con derecho de decir y escribir lo que yo piense, ¿no? Sin tener que estarme conteniendo para no perjudicar la línea del partido. He mantenido buenas relaciones con un sector de Copey, con el sector que yo considero más respetable o respetable. Me he mantenido distante y hasta, a ver, en ocasiones más que distante de los que se han vendido. Pero
La formación social cristiana es una cosa diferente de la militancia en un partido político. Y sobre todo los partidos políticos que están tan golpeados y tan venidos a menos en Venezuela y en el mundo en general. Sigo siendo social cristiano, eso no ha cambiado para nada. Sigo teniendo las mismas ideas políticas y sociales de la época. He aprendido mucho en estos años, para que ustedes vean, ¿no? Porque me doy cuenta de que frágil es en el fondo la democracia, por su permisividad, porque la democracia parte de una falacia que es creer en la buena fe de todos los participantes. Y la democracia, como decía Rómulo Betancourt, no puede ser una democracia bobalicona. Bueno, Tiene que precisamente tener algo. ¿Ah? sobre ese aspecto, precisamente, señor Enrique, creo que es mi primer invitado que trato de señor. No, chicos, pero por favor. Y no solamente. Mira, ni siquiera es por cuestiones de generaciones. No, es una cuestión que es la cultura que a mí en este caso me enseñaron. Y que cuando yo a usted tengo que verlo así como al señor Enrique. Bueno, está bien. Me hace sentir más viejo con eso, pero vale. Bueno, pero fíjate bien, señor Enrique, indudablemente la historia que parte del 58 registra que ustedes cumplieron como Junta Patriótica y de hecho se inicia el proceso democrático venezolano al grado que incluso en los años 70 en Latinoamérica y en muchas partes de Europa, incluyendo España, que es el lugar donde yo me encuentro ahorita, la democracia venezolana era una democracia reconocida como una democracia sólida. Ahora, la pregunta que quiero formularle, ¿qué no se hizo bien, señor Enrique Aristigueta, para que llegáramos a este desastre, a esta ruina que nos llevó en 21 años, esta barbarie, este sin propósito que lo han llamado revolución del siglo XXI? ¿Qué no se hizo bien? ¿Dónde se falló, según su experiencia como parte de la historia de la política venezolana? Mira, se falló en varias cosas, ¿no? Y en varios aspectos. Se falló en primer lugar en que los partidos fueron poco a poco convirtiéndose no en partidos ideológicos, con una base doctrinaria y con unos principios, con un programa que trabajaba para llevar ese programa a la práctica desde el gobierno en bien de la población, sino que los partidos se fueron convirtiendo ya en grupos de intereses, ¿verdad? En gestorías, ¿no? Ya los negocios prevalecían muchas veces antes que los principios, y se jugó mucho pues al electoralismo y al partidismo. Yo creo que Juan Carlos Andrés Pérez se cometió un gran error, se cometió un crimen personal y político, todo por la ambición de algunos políticos de partido y no de partido, que siempre ambicionaron llegar al poder por un atajo y no por las vías regulares. Lamentablemente algunos miembros del partido se prestaron para eso y se olvidaron que el peligro en Venezuela siempre estuvo latente, porque por desgracia y por atavismo nosotros los venezolanos llevamos eso del hombre a caballo, ¿no? El hombre fuerte a caballo. Y la gente, mira, no estaba suficientemente bien todavía adaptada a la democracia, es lo que yo creo. Si no, no se ven tantas deserciones en los partidos, tantos deseos de pactar con aquel gorila que venía aplastándolo todo. Hubo compañeros míos excopellanos que estaban al principio con Chávez, que yo les dije, pero yo no te das cuenta de que, bueno, no, eso lo controlamos nosotros, él lo controla a todos ellos. Terminaron yéndose con el rabo entre las piernas. Que a veces sabía quién era desde el día del por ahora.
A mí me cayó muy mal, yo lo detesté y le hice la cruz desde el día del por ahora. Y eso se veía quién era, un simple gorila resentido y además con la mente podrida por la doctrina marxista, que es una doctrina de odio. Además que se cree que es la verdad revelada, y eso es muy malo, creer ningún político que tiene la verdad revelada en la mano y que hay una especie de Biblia política llena de dogmas y que eso es santa palabra y que ya ahí no se puede discrepar y que todo lo que sale de ahí es un error y es todo lo contrario, ¿no? Todo lo que está allí es un error. Me refiero al marxismo mismo, marxismo como movimiento ideológico y político. Pero la ambición jugó mucho, la retaliación, la pequeñez. Hubo algunos grandes políticos y, ¿qué te digo? Pues respetables señores que sin embargo a la hora de no tuvieron la grandeza suficiente, ¿no? Primero para haber entendido lo que estaba pasando y segundo para no cobrarle a Carlos Andrés Pérez afrentas que ni siquiera eran contra ellos, ni siquiera era él mismo quien las había cometido. Ahí se cobraron facturas que venían del 18 de octubre del 45. Yo, entre mis amigos de otros partidos, te confieso que tuve la suerte de conocer bastante a Carlos Andrés Pérez y sobre todo me hice amigo de él en su desgracia. Yo lo conocí a él fugazmente porque entre las muchas cosas que yo he hecho en mi vida política, mi primer paso por el Ministerio del Interior fue cuando fui subdirector de política del ministerio. En épocas de Rómulo. El ministro era Dubuc, el viceministro era Carlos Andrés. Y bueno, él era el segundo del ministerio y yo era el segundo de la dirección de política. Y ahí nos vimos, nos conocimos y tuvimos un trato, pues un tanto fugaz, pero el tiempo que yo estuve ahí. Luego él se incorporó a la Cámara de Diputados al final del periodo. Había pasado a ministro, renunció para ser diputado y poderse lanzar a la reelección como diputado. Yo me había incorporado a la Cámara de Diputados porque yo estaba en la lista de Carabobo. Y yo me incorporé ya al final del periodo, faltando como año y medio. Carlos Andrés se incorporó, faltando unos meses. Ahí nos volvimos a encontrar. ¿No? Volvimos a saludarnos, a vernos. Luego, en sus presidencias, la primera presidencia de Pérez, yo estuve un tiempo, pues, vamos a decir que congelado, ¿no? Me mantuve un poco al margen de la actividad política. Luego me activé cuando se tocó iniciar la campaña presidencial de Luis Herrera. Yo era amigo personal, ficha del herrerismo, por llamarlo así. Luego en su segunda presidencia nos volvimos a ver con cierta frecuencia porque él me utilizó para algunas misiones en el exterior de carácter electoral, sobre todo, ¿no? Diplomático y electoral. Volvimos pues a encontrarnos en el camino y luego vino su desgracia, ¿no? Y yo nunca olvido que cuando a él lo juzgaron y lo condenaron, pero infamemente, porque Carlos Andrés no podía ser condenado por aquello que lo acusaban. Tú no puedes condenar a un hombre por malversación, a un presidente, a un funcionario, porque él utiliza de una partida secreta, que no tiene subpartidas, no tiene adjudicaciones. Él utilizó un dinero de eso para lo que a él le pareció. Y justamente ese es el objeto de las partidas secretas. Ahí privó un chico, yo te digo, sentimientos muy bajos. Y ganas también de congraciarse, ¿verdad?, con la nueva situación. En su desgracia, pues yo me acerqué nuevamente a él y estrechamos nuestra amistad. Mira, y te voy a contar esto, que yo nunca lo dije en público. Cuando se murió una hija que él tenía, que estaba enferma, yo fui a darle el pésame. Él tenía la casa por cárcel, ¿no? Él vivía, creo que con una hija allá en Caracas, en una zona del sureste.
Y yo, que era muy amigo de Pepe Rodríguez Iturbe, y sigo siendo, le dije: Pepe, vamos a visitar a Carlos Andrés, chico, porque se le murió la hija, dale el pésame. Pues fuimos los dos. Estas visitas luego se convirtieron para mí en rutinarias. Yo ya siempre converso con él. Pero esa fue la primera vez que nos acercamos. Y él nos atendió, por supuesto. Y recuerdo esta frase que nunca se me olvidará. Por eso además te la quiero decir en público. ¿Quién me iba a decir a mí que en estos momentos de desgracia, para mí, los únicos que han estado a mi lado han sido los copellanos? Yo todavía era copellano en esa época. Cuando yo recibí la noticia de la muerte de la hija, quienes estaban conmigo visitándome eran el Negro Pérez Díaz y Luis Alberto Machado. Y ahora los primeros que vienen a darme el pésame son ustedes dos. De mi partido no ha venido nadie. Esa es la historia, y esas son los polvos de la mezquindad que hasta cierto punto nos han llevado a esta gran desgracia. Así es. Y me siento muy honrado que comparta con nuestros oyentes, pues, lo que dirían los periodistas, este tubazo. Pero para mí esta es la historia real y pura que debemos de saber todos los venezolanos. Ahora bien, nos faltan ya pocos minutos para terminar la primera parte. Se me ha hecho muy rápido, por cierto. Antes de finalizar la primera parte, vamos a tocar el tema que más o menos usted nos mencionó, la incidencia de Cuba sobre esta desgracia venezolana. Señor Enrique, ¿cómo usted la descifra en el tiempo y el espacio? Muy bien. Hacemos una pausa. No, vamos, nos quedan todavía 5 minutos. Yo creo que usted puede desarrollar una parte y en la segunda parte podemos profundizarlo un poco más. Usted dijo que efectivamente la intención de Fidel Castro y de su comunismo enfermizo, Venezuela estaba en la mira, y América toda. ¿Cómo usted lo ha procesado y cómo lo percibe con esta gran experiencia que usted tiene de vida? Mira, Fidel Castro fue un personaje nefasto, ¿verdad? Era un hombre malo. Yo creo que Fidel no tenía ninguna virtud, porque las posibles virtudes eran defectos porque las usaba para el mal. Pero Fidel tuvo una gran habilidad. Él tenía cierto tiempo ya alzado en la Sierra Maestra, allá en Cuba. Eran 4 gatos, yo no sé cómo. El gobierno de Batista, la dictadura de Batista, no pudo con ellos. Lo cierto es que en América Latina, durante el siglo XX y a finales del siglo XX sobre todo, había oleadas, ¿no?, de dictaduras y de democracias, ¿no?, ¿verdad? Por ahí, por los años 45, por allí, hubo revoluciones democráticas en varios países de América, entre otros en Venezuela, como el 18 de octubre. Luego vino la resaca y entonces empezaron a surgir las dictaduras, ¿no?, ¿verdad? Perón, Odría, Rojas Pinilla, Somoza, y pudiera seguir Pérez Jiménez, pudiera seguir nombrando. Ya para el año 57, Trujillo, República Dominicana, que se venía desde los años 30, ¿no? Eso era contemporáneo con Gómez. Entonces de repente vino la resaca y empezaron a caer las dictaduras, ¿no? Cayó Perón, cayó Odría, cayó Rojas Pinilla, cayó Pérez Jiménez. Y Fidel Castro aprovechó esa ola y se hizo pasar pues como una dictadura que venía a traer la democracia. Yo recuerdo que ya derrocado Pérez Jiménez, una hermana de Fidel Castro estuvo en Caracas y pasó la raqueta y mucha gente cayó y le dieron 500 bolívares cada uno, que era el plata en esa época, ¿no? Más de $100 para la Sierra Maestra. Todo el mundo creía pues que quienes iban, como los derrocamientos de todas esas dictaduras que te mencioné, Perón, Odría, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, había llevado a la apertura democrática, pues todo el mundo estaba seguro que Fidel Castro, un tipo que había sido estudiante en la universidad, un joven, idealista, y estaba con otros mozos allá sacrificándose la Sierra Maestra, venía a traer la democracia a Cuba. Y bueno, supo mimetizarse muy bien.
Y llegó gracias a eso. Llegó gracias a eso. Y todo el mundo se sintió prácticamente identificado con Fidel Castro. Todo el mundo, yo diría que excepto Rómulo Betancourt. Porque Rómulo Betancourt es un político al cual yo he respetado y admirado mucho. Yo adversé a Rómulo en su primer gobierno, sobre el año 45-48, 45-47. Porque Betancourt, bueno, cometió errores en esa primera presidencia, fruto de su inmadurez. Y eso es un tema que deberíamos algún día conversar para la historia política de Venezuela, el 18 de octubre del 45, que parte de la historia política de Venezuela en dos, ¿verdad? En el siglo XX. Pero el Rómulo del 45, yo le he dicho a mis amigos, y a Pepe Rodríguez en especial le gustó la frase, que el Rómulo del 45 era un loquito. Se dejó desbordar por el partido y se cometieron todas las tropelías que se cometieron, ¿comprende? Dentro de un ambiente de nacimiento de la democracia. Pero que el Betancourt del 58 era un loquero. Había pasado de loquito a loquero. Porque Betancourt, que es un hombre inteligente, que había leído, que se había formado, que había roto con el marxismo, porque él entendió a tiempo que eso es un disparate de pie a cabeza. El marxismo es un disparate, ¿verdad? Que se vende como la verdad revelada. Y en el 58 él ya sabía cuáles habían sido sus errores y por qué lo habían tumbado. Y él llegó decidido a no dejarse tumbar. Y él sabía que uno de sus adversarios principales eran los comunistas, ¿no? Porque él había roto con ellos. Y él había fundado un partido que era el partido mayoritario en Venezuela, y los comunistas seguían pues, siendo un grupo muy pequeño, ¿verdad? Con muy poca fuerza electoral. Y bueno, Betancourt hace un segundo gobierno muy diferente al primero, y se encuentra de repente que el Partido Comunista se deja arrastrar a la guerrilla. Fidel Castro ya presente, maleó la política venezolana. Y mira, y perdió toda una generación, todos esos jóvenes de Acción Democrática del Partido Comunista, que los que quedan ya no están en esa tónica, ¿no? ¿Verdad? Yo he conversado mucho con los comunistas que quedan, que eran a muchos compañeros míos de universidad, y he conversado con América y con los que quedan también del MIR. Bueno, aquello fue, chico, simplemente una locura, y Betancourt lo supo enfrentar y lo frenó, ¿no? Pero ese gobierno de Betancourt, que hubiera podido ser un gobierno de transición muy pacífico, tuvo que convertirse en un gobierno de transición represivo frente a quienes venían a destruir la democracia. Y afortunadamente se supo manejar en el área militar muy bien. Y muchos militares que lo veían con recelo cuando llegó, se convirtieron en sus defensores cuando vieron que su anticomunismo y antimarxismo no era una pose, sino que era una posición, vamos, consustancial con su ideología, y que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Así comienza la democracia venezolana. Pues vamos a dejarlo hasta allí, porque se nos ha terminado el tiempo de la primera parte, y en la segunda, porque me parece que no vamos a dejar ese cabo suelto, vamos a hablar del Fidel Castro que incide de nuevo y logra su propósito: acabar a Venezuela, contribuir para acabarla. Estoy conversando con un invitado para mí no especial, un invitado, un quilataje importantísimo. Se trata del señor Enrique Aristigueta Granco, bueno, abogado, miembro de la Junta Patriótica, único de ellos que afortunadamente todavía nos queda vivo para hablarnos de la historia vivida, y incluso uno de los políticos de decencia comprobada. En la segunda parte continuaremos conversando con él.